Buenos días, pues aquí saludándolas, grabando la clase por algunas circunstancias que no sé todavía si se van a poder realizar, pero un poquito previendo si mañana no puedo estar con ustedes, aprovechando que Vero me dio la oportunidad de grabar la clase. Si hoy no se dieran las circunstancias, pues mañana estaré con ustedes, pero si fuera así, pues, y no pudiera estar, ya adelanto la grabación de la clase. Pues bienvenidas, feliz día. Estamos en la sesión 10, hablando del dolor y el sufrimiento humano. Y la semana pasada trabajamos el tema del sufrimiento y la liberación del sufrimiento. Hoy nos tocaría el tercer tema, que es el mundo del sufrimiento. Y siempre recordarles que podemos apoyarnos con las lecturas que nos ayudan a enriquecer el tema. Así es que vamos a seguir con nuestro manual, El mundo del sufrimiento. Y entonces, como ya habíamos dicho en las clases anteriores, el sufrimiento, pues el ser humano lo que quiere es liberarse de él, ¿verdad? No cargar con eso que le afecta. Y en nuestras circunstancias humanas, el ser humano está rodeado por el sufrimiento por todos lados y de distintas maneras. Hay sufrimiento físico, afectivo, psicológico, moral. Y el ser humano intenta liberarse de ese sufrimiento, pero no encuentra nunca la solución adecuada. A veces se le sugiere estoicismo, o sea, que aguante o que pues persevere. Algunas veces dice, es su cruz, que cargue. Bueno, el hecho es de que hay muchas formas de, de enfrentar esta situación, pero lo que nos damos cuenta es que cuando hay sufrimiento no podemos huir de él y pareciera que es como un virus que va afectando todas nuestras realidades, ¿verdad? Cuando se contempla en el mundo, se aprecia enseguida toda una diversidad de sufrimiento, una especie de invasión que hay por todos lados, ¿verdad? Entonces, nosotros ahí pues tenemos que ser muy prudentes porque muchas veces nuestra fe nos puede dar cierto sentido a lo que estamos viviendo, pero no todo el mundo tiene esa gracia, pues la gracia la tiene, pero no todo el mundo se abre a ella, ¿verdad? Entonces, porque el sufrimiento toca a todo ser humano, mujer, hombre, anciano, adulto, jóvenes, niños, recién nacidos. Hay tanta pena, ¿verdad? Hay pluralidad y hay en todas las dimensiones, es tan variado. Por ejemplo, el sufrimiento moral, pues afecta el interior, la mente, el corazón, es muy insidioso, ¿verdad? Y pues pareciera que no hay un sufrimiento físico, pero como decíamos hace 8 días, a la larga, todos esos sufrimientos morales se somatizan y pasan al cuerpo, ¿verdad? El mundo del sufrimiento es muy vasto. Por profesión o vocación, hay hombres que pasan su vida junto al sufrimiento intentando aliviar sus diferentes formas de sufrimiento, ¿verdad? Vimos aquel video que Sandrita nos hizo favor de compartir, las personas que tras una enfermedad, otra, y desde la niñez, ¿verdad? Y van a los médicos, pues tratan de solucionar su problema. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio, aquella mujer de 12 años de tener hemorragias y ya ha gastado todo su dinero, pues solo a los pies de Jesús se encuentra pues solución, sentido a ese sufrimiento médico que tiene. Y las personas pues intentan los médicos en los hospitales, los psicólogos,
en tratamientos mentales, los sacerdotes, las personas que trabajan en prisiones, los trabajadores sociales, los que trabajan con migrantes, pero el tema es cómo liberar, ¿verdad? Cómo liberar de esa realidad, porque es un mundo que abarca todo. Dice que el sufrimiento forma parte como el pecado y el mal. Es un mundo difícil de describir porque toca el espíritu, la parte de la interioridad personal donde cada uno se encuentra solas consigo misma y con Dios. Muchas vimos en el video que nos dio Sandrita, que por ejemplo se habla en casos de homicidio, ahí vimos a la monjita sufriendo por el dolor de su hermano, hay asesinatos, hay actos de terrorismo, o sea, aquí pareciera que es una causa externa, ¿verdad? Que tal vez nosotros estamos hasta cierto punto en paz, pero viene una causa externa que nos afecta la realidad. Y es el impacto del momento, pero luego continúa la vida, ¿verdad? Yo tengo noticias de personas que están ahorita en guerra, pasando pues en su país grandes necesidades, sus gentes están al frente combatiendo, pero las personas en su casa tienen que seguir trabajando, esforzándose porque o hay hijos o hay papás que necesitan pues el alimento, la vivienda, y entre bombas y entre balazos, pues ahí siguen ellos haciendo pues el mayor esfuerzo, ¿verdad? La vida continúa y las personas que están implicadas en el evento siempre se sienten tocadas intensamente, pero tienen que continuar con la vida. Así como el pecado y el mal, ¿verdad? Así es lo mismo. Difícil de describir, porque ya decimos, toca toda la realidad humana. Vemos aquí que a primera vista el mundo del sufrimiento parece formado completamente por tinieblas, ¿verdad? Es oscuro, no hay luz. Una persona que hace la experiencia de una enfermedad psicológica escribe en un periódico: la tristeza es mi sola compañía. No importa lo que haga, soy arrastrada como por el plomo al fondo de mi alma. ¿Dónde están mis ideales? ¿Dónde están las cosas grandes, buenas y bellas a las que aspiré? Todo ha desaparecido. Solo queda un bostezo de aburrimiento que llena mi corazón. Vivo como lanzada hacia el vacío y hay momentos en los que me falta incluso el mismo dolor. Entonces vemos que cada quien sufre según su corazón, su psicología, su historia, su conciencia. Y cuando intenta hacer una descripción, pues imagínense, utiliza la analogía, a veces pues un poema, una oración, tantas cosas, formas para expresar lo que percibe. Dice que la oscuridad del mundo del sufrimiento es la causa de la dificultad para describirlo. O sea que no hay claridad, no hay certeza de cómo decir lo que se siente. Cada hombre sufre según su corazón, su psicología, su conciencia. Y cuando intenta hacer una descripción objetiva, pues de esa experiencia, el hacer a su cuerpo, su espíritu, le faltan palabras. Y solo vemos la expresión, ¿verdad? Y es que habrá un sentido para todo eso, tendrá algún sentido y si lo tiene, ¿cuál será? Pues el manual dice
que el mundo del sufrimiento es el conjunto de todo aquello y de todos aquellos que hacen la experiencia de un mal. El hombre sufre cuando experimenta cualquier mal, sea moral, sea físico. El sufrimiento tiene un carácter activo y pasivo, porque yo sufro es activo, pero también pasivo porque soy objeto de un sufrimiento. Es justamente este carácter pasivo que constituye la raíz de la dificultad profunda del sufrimiento. Se trata de algo que no se quiere soportar, pero se tiene que soportar igualmente. El conjunto de esta experiencia del mal es el reino del sufrimiento, que se arraiga en el mundo y lo penetra como el cáncer en los tejidos del cuerpo. Entonces, darle respuesta a este por qué, para qué y el sentido, pues de alguna manera, si el sufrimiento no tuviera ni significado ni sentido, entonces sería sumamente insoportable. Y es lo que vemos muchas veces, ¿verdad? Cuando las personas tienen, pues en su mente, soluciones más destructivas, ¿verdad? Es decir, quitarse la vida, no aguantan el sufrimiento, no entienden el sentido, entonces se les vuelve insoportable. Esta es la pregunta del sentido, ¿verdad? Ahí es donde nos toca trabajar realmente. Si es cierto que hace falta saber aceptar el sufrimiento, aliviarlo, aprender a vivir con él, pero para eso, para que pase todo eso, uno tiene que saber el sentido. ¿Para qué? ¿Para qué voy a aguantarlo? ¿Para qué voy a aliviarlo si esto va a seguir siempre? Pues nunca se me va a quitar. Lo único que soluciona esto es la muerte, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Había antes un libro prohibido, pero no me acuerdo el autor. Todavía era cuando yo estaba en el colegio y lo que se repetía es, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Y era una de las frases que se ponía contradictoria al cristianismo, ¿verdad? Cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Entonces, no me recuerdo, era prohibido la lectura de ese autor, precisamente por esa frase y por una mentalidad parecida, ¿verdad? De no encontrarle el sentido a las situaciones. El sufrimiento en sí, dice nuestro manual, dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre y también en lo profundo del mundo del sufrimiento, aparece esta pregunta: el por qué, el para qué, la causa, la razón, eh, todo eso está en nuestra mente, ¿verdad? Si se puede definir al hombre como aquel que busca la verdad, entonces también busca la verdad sobre el sentido de la vida y se pregunta muchas veces en la experiencia del sufrimiento, ¿cuál es el sentido de ese dolor? Si el sufrimiento no tuviera ni significado ni sentido, sería insoportable. Y el único modo de vivir la vida sería, pues, tener como fin el no vivir, ¿verdad? ¿Por qué va a vivir? Era lo que decíamos. Yo creo que se llamaba Vargas Vila, el señor, algo así creo que se llamaba el autor de la cita que les di hace un rato. Entonces, vemos que eso ha estado en el corazón y en la mente enraizado desde todo el tiempo de la historia, ¿verdad? Porque el sufrimiento está enraizado en el misterio del mal y del pecado. Pues eso nos dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que no fuimos creados para sufrir ni para morir, que Dios nos creó para
ser incorruptibles, que nos hizo a imagen y semejanza de su naturaleza, y por eso el sufrimiento es un escándalo. Entonces, para nuestra razón, ¿verdad? Y por eso muchas personas van a interpretar el sufrimiento como un castigo por algo que si no lo hicieron ellos, ¿quién lo hizo? Pues los ancestros, la familia, pues como todos estamos como en una red comunicados, pues esta sin razón, puesto que si la verdad revelada nos dice que nos crearon para ser felices, que nos crearon por amor, que nos crearon desde el principio con un sentido de plenitud y para compartir la divinidad, para eso mismo nos creó Dios y para eso mismo se encarna la persona de Jesús, pues entonces el sufrimiento viene a ser esto, un escándalo a nuestra razón. Eh, Si el sufrimiento, como hemos dicho, es la experiencia del mal sobre la misma piel, y si el mal es la privación del bien, entonces es muy difícil para la sola razón encontrar la luz donde solo hay oscuridad. Esto nos enseña que el sentido que se puede encontrar en el sufrimiento no es una claridad sin sombras. O sea, no es que vamos a entenderlo todo absolutamente claro y entendido y lo vamos a discernir. Hoy día de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? El discernimiento. No es que vamos a encontrar, pues, el gran discernimiento ante esta realidad. Lo contrario sería querer tener un perfecto conocimiento del sufrimiento, de sus razones profundas, de sus causas. Y esta actitud nos conduciría al racionalismo. La razón no puede tener una total inteligencia del sufrimiento, porque como dijimos al principio, el sufrimiento no supera. Nos supera y nos damos cuenta de que es así. No, aunque nosotros no lo experimentemos en una forma completa, lo vemos en otras realidades muy dolorosas, de personas que intentan avanzar en la vida con muchas penalidades físicas, de salud, y van luchando, van esforzándose, pero siempre todo es como cuesta arriba, ¿verdad? Entonces, siempre esto va a superar a la razón, ya que dice que el sufrimiento está enraizado en el misterio del mal y del pecado. Es un misterio al final de cuentas. Y ya decíamos, ¿por qué? Porque el plan originario de Dios, pues, no nos creó para el sufrimiento. Ya ponemos la cita de Sabiduría 2:23, donde se nos habla de para qué fuimos creados y por qué fuimos creados. Pero esto no quiere decir que sea inútil o imposible encontrar un sentido del sufrimiento. Hay que buscar en la vocación fundamental del hombre el amor. El amor es también la fuente más rica sobre el sentido del sufrimiento, que es siempre un misterio. Somos conscientes de la insuficiencia e inadecuación de nuestras explicaciones. Entonces, aquí empieza con una cita del Deuteronomio, el numeral 5 del Camino del Amor, que es el primer mandamiento de la ley divina que gira alrededor del amor, ¿verdad? Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es único. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo he dicho hoy. Pero des en cuenta que sacado este texto del contexto total, ¿verdad? Entonces se ve como una imposición. Por eso dice aquí,
gira alrededor de la ley, una imposición, una jurisdicción, una orden, ¿verdad? Pero realmente dentro del contexto de la historia de la salvación, este versículo que es aquí en Deuteronomio, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay dos leyes, está la del Sinaí en el Éxodo y está esta del Deuteronomio. Son dos leyes. Y entonces se fijan ustedes que la primer ley está ubicada con una serie de manifestaciones de Dios liberando del sufrimiento y del dolor al pueblo. O sea, los ha sacado de la esclavitud, los ha llevado con mano firme a través del desierto, los ha liberado del hambre, de la sed, de la muerte, de la enfermedad, por todas las circunstancias que hay en el desierto, ¿verdad? Sobre todo eso está explicado en el libro de Números. Y entonces cuando ya están en el Sinaí, en el Éxodo, que han salido de la esclavitud, pues Dios los ha sacado y los ha conducido a través del Mar Rojo, y ha pues lidiado con el faraón, con todas las plagas. Sí, hay razones para entender el amor de Dios que libera del sufrimiento, y la consecuencia obvia es pues amarlo, porque lo hace. Y se está viendo en Éxodo y en Números esa acción amorosa de Dios liberando del sufrimiento, del dolor y de la muerte. En Deuteronomio el escenario es diferente, porque el escenario ya ellos no son nómadas, ya están ellos ubicados en una tierra, ya son sedentarios, pues. Entonces entra aquí un elemento que no tenían en el Éxodo y en Números, que era ser nómadas, depender totalmente de Dios, ir agarrados de la mano de Dios. Ahora que son sedentarios, pues ya ellos dependen de sus propias capacidades. Es lo que pasa hoy, pues. Nosotros hoy, pues sabemos que Dios provee, sabemos muchas cosas de ideas, de conceptos, pero realmente, pues el resultado es que las cosas pasan porque nosotros las hacemos. Hay un sentido de autosuficiencia en todo, no solo en lo material, sino también en lo espiritual, porque de alguna manera esa mentalidad de que es a través de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha, de lo tenaz que somos, y que al final el Papa Francisco, ya hemos hablado de eso muchas veces, le llama pelagianismo, ¿verdad? Que es conseguir todo a través de nuestras capacidades, incluso los temas pues piadosos, ¿verdad? Y eso pues quita la soberanía de Dios, porque pues lo necesitamos poco, y a veces las necesidades es más como palabras, ¿verdad? Una serie de palabras. Es decir, Dios me dio esto, Dios me dio aquello, pero no hay el sentido de solidaridad, porque si Dios me da algo, como son los dones, ¿verdad? Si Dios me da un don, ese don es para ponerlo al servicio. Entonces yo digo, si él me dio una casa, si me dio un carro, pues tiene que estar abierto a la fraternidad y a la solidaridad, ¿verdad? Entonces por eso digo, se utilizan solo como palabras. Entonces aquí se dan cuenta ustedes que es el mismo, pues un texto del Deuteronomio, que es el Decálogo, pero ya puesto como ley, como una ley de vida, ¿verdad? Como una imposición jurídica. Hay que fijarse en eso, en esas dos leyes, la del Sinaí en Éxodo y la del Deuteronomio. Y entonces, vuelvo a repetir, la diferencia de esas dos leyes es que en uno son nómadas y hay un escenario totalmente diferente al de aquí del Deuteronomio. Y es que acuérdense que Deuteronomio va a ser Deutero segundo, nomio interpretación.
Entonces, son las interpretaciones posteriores que van a recoger toda la historia de la salvación, pero se van a ubicar en el momento que se está interpretando este texto en la historia para darle el sentido que le tiene que dar. Entonces, fijarse porque en algún momento se va a poner el decálogo, o sea, Éxodo, y en otro momento se va a poner Deuteronomio. Por ejemplo, a nosotros, pues, tendríamos que entender la parte del Deuteronomio y ubicarnos en la parte del Éxodo. ¿Por qué? ¿Por qué ubicarnos en la parte del Éxodo? Porque somos seguidores de Jesús. Al ser seguidores de Él, hay una segunda alianza, hay un segundo monte. Entonces nosotros estamos viendo el amor en plenitud por cada uno de nosotros y la consecuencia es justamente, pues, amar, ¿verdad? Corresponder a ese amor ya recibido. No son ustedes los que amaron primero, soy yo, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, Él es el que ama primero, Él es de parte de Dios como representante. Entonces, esto como un paréntesis, ¿verdad? De fijarse en las citas bíblicas que se nos colocan, cuál es la interpretación que tenemos que hacer y darse cuenta, por si no se habían dado cuenta, que hay dos decálogos, ¿verdad? El de Deuteronomio, que se va actualizando en los momentos que va viviendo, y el decálogo del Éxodo. Entonces, ahí van a encontrar ustedes las diferencias. Y por eso aquí dice en el manual que este primer mandamiento nos enseña que la vocación del hombre es el amor y se puede dar un sentido a esta experiencia de mal, que es el sufrimiento, solo mediante el amor. Pero es lo que le decía, ¿verdad? Eh, tenemos que enfocarnos en esta persona humana, ¿verdad? Porque es todo un proceso humano que es asumido, es el ser humano que asume todo el sufrimiento y el dolor del mundo, como que lo fuera absorbiendo, ¿verdad? Para reciclarlo. Y esa es la vocación que Él nos transmite, no solo la que Él realiza, sino que luego la que nos transmite para que nosotros también la realicemos. El Hijo de Dios dice, ha tomado un cuerpo. Eso, ahí vemos el tema importantísimo de la encarnación, o sea, de la humanidad. Y este cuerpo lo ha tomado de Santa María Virgen para enseñarnos el ejemplo a seguir. Fíjense, fíjense bien que es un ejemplo a seguir, es un modelo de vida. No es solamente un tema de espíritu, de piedad, que no es que esté mal, pues, pero no es solo, sino que nos ha enseñado, es un modelo a seguir. Y entonces, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, versículo 34, dice que en su actividad mesiánica en medio de Israel, Cristo se acercó incesantemente al mundo del sufrimiento humano y pasó haciendo el bien. Entonces, cuando nosotros vemos en los evangelios todos esos gestos de amor, todos esos actos o hechos de solidaridad, de compasión, de cercanía y esas palabras que, que devuelven la esperanza, no es solamente para observarlas y decir, ay, sí, qué bonito, sino que es modelo, modelo, ejemplo a seguir. Cristo nos revela en plenitud ese camino de amor. El hombre no puede vivir sin eso, sin ese sentido, sin ese amor. El amor revela el sentido de la vida. El amor no es
sino el encuentro con la otra persona en el don total de uno mismo. Entonces, ustedes, pues vemos con toda claridad todas las acciones de Jesús, ¿verdad? Y por Jesús vemos también las acciones de María, su madre, las cuales son modelo, ejemplo a seguir. Cristo ha revelado la grandeza del amor, sobre todo en la cruz, ¿verdad? Ahí es donde es el culmen del amor. Por eso Él es mediador. Mediante el amor que se puede encontrar algún sentido a la experiencia del sufrimiento. Es mediador y es mediante de ese amor que nosotros podemos ver. No quedarnos simplemente en el tema de los milagros, que sí son hechos reales y que pasaron, pero realmente el punto es modelo, ejemplo de vida. Entonces, eso lo hace y cómo lo podemos nosotros emular, cómo lo podemos nosotros hacer, pues cada día nos va a presentar una posibilidad de seguir ese modelo, ¿verdad? Por eso el Papa Francisco siempre nos va a decir que la peor realidad que podemos vivir los cristianos es quedarnos indiferentes ante el sufrimiento y el dolor, porque aunque ya vimos anteriormente que es un misterio que nos sobrepasa, que está en todo el mundo, pues lo más triste es subir los hombros y decir, bueno, pues sí, ¿qué puedo hacer yo? Esto así es, haga lo que yo haga, así sigue, así es que no puedo hacer más. Pues eso sería lo más triste, ¿verdad? Que tomáramos esa actitud. Entonces, aquí nos presenta cómo sí debemos focalizarnos y enfocarnos en su persona para ir encontrando el sentido. Dice que la cruz es la inclinación más profunda de la divinidad hacia el hombre y todo lo que el hombre, de modo especial en los momentos difíciles y dolorosos, llama su infeliz destino. Miren qué bonito esto. Siempre se nos dice que en la cruz, ¿verdad? Obviamente nosotros ya entendemos que la cruz siempre tiene que ir con la persona de Jesús, ¿verdad? No es una cruz vacía, no es el símbolo de la cruz sin nada, ¿verdad? Porque pues ya sabemos que la cruz pues fue un instrumento de castigo y de muerte. Entonces la cruz sin Jesús pues no es mayor cosa, ¿verdad? Es con Él, ¿verdad? La cruz con Él. Entonces, es la inclinación más profunda de la divinidad hacia el hombre. Vean un poquito solo estas dos líneas y conecten a Génesis. Vemos en Génesis dos, digamos, porque uno es un himno y alaba el poder creador de Dios. Pero veamos la narración de Génesis 2, cómo Dios crea, crea sin ningún interés, por ponerle esa palabra, sin ningún motivo, sin ningún interés para Él, más que es una inclinación también profunda de su divinidad, de su amor, de querer darse, de querer compartir su esencia divina con el ser humano, o sea, con el Adán, ¿verdad? Y vemos esa inclinación profunda. Y luego veamos un poquito las reflexiones anteriores que nos ubicaban. El sufrimiento, pues, es el resultado del mal y del pecado. Entonces vemos que ante esa inclinación profunda de la divinidad en la creación, pues resulta que el ser humano, pues, la rechaza, por lo que sea, ¿verdad? Ya eso lo hemos estudiado, ya vimos lo original, lo originante, lo originado, ya vimos todo eso. Entonces vemos en sí
hay un rechazo. Equivocación sería si pensáramos que por ese rechazo viene esta inclinación más profunda de la cruz, sino que vemos que ya es desde el proyecto de salvación, desde antes de esta reacción del Adán, ya el plan de salvar a la humanidad ya estaba en marcha desde antes de la creación. Entonces, en la cruz, esta inclinación profunda de la divinidad hacia el hombre la hace otro hombre. La hace otro hombre que es Jesús, ¿verdad? Se inclina, ofrece todo lo recibido, que no solo es recibido, sino es asumido, todo el sufrimiento y todo el dolor que le están causando, lo asume, pero no lo asume porque qué remedio, porque así tocaba, porque Dios así quería, porque era la voluntad. No, lo asume por amor. Y por amor lo presenta, todo ese sentimiento de sufrimiento y de dolor, todo ese grito doloroso lo presenta al Padre. Entonces, fíjense lo que es la teología porque es la teología del sufrimiento. O sea, cuando estamos hablando de teología, estamos hablando de un lugar de Dios. O sea que el sufrimiento es un lugar de Dios también. No está fuera, es producto del mal y del pecado, pero Dios no está ausente de él, está ahí y lo está asumiendo en la persona de Jesús. Lo vemos con claridad, cómo lo asume. Entonces, sobre todo lo ha asumido en las enfermedades, lo ha asumido en todos esos momentos de dolor que vemos a través del Evangelio, pero de modo especial en este momento difícil y doloroso que hay en la cruz. Y que nosotros podríamos llamar, bueno, es la voluntad de Dios, fue su destino, para eso vino, para eso nació, para eso. No, hay un tema de asumirlo, no es imposición. Él lo asume, le da el sentido, lo presenta al Padre, lo de alguna manera lo transforma en una serie de gracias para nosotros. Entonces, el sufrimiento es un lugar teológico, un lugar donde yo puedo darle el sentido. No es que lo tengo que buscar, no, el sufrimiento y el dolor van a llegar en su momento, porque ya vimos que forma parte de la vida. Pero cuando llega ese momento, entonces nosotros solamente sabremos darle ese sentido en la medida que estemos enfocados y comprendamos este momento de dolor, de cruz y de sufrimiento en la persona de Jesús. Y entonces, pues no será un lugar infeliz de destino, ¿verdad? Del hombre. O cuando nosotros decimos en la salve que es un valle de lágrimas, ¿verdad? Y sí, no es que no lo sea, pero todo eso puede ser un momento de gracia, un momento de kairos, porque tenemos pues el chance de hacer lo mismo que Jesús, de ponerlo en sus manos para que Él lo presente al Padre y todo se recicle para bien de los que Él ama, ¿verdad? Entonces la cruz es como un toque del amor eterno sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrena del hombre. El problema con nuestros enfoques religiosos es que todo lo vemos como tenemos todavía como una mentalidad de magia, del milagro como algo mágico, como algo que quita las cosas, que tenemos a Dios como así, ¿verdad? Como bombero, que hay que llamarlo para que cuando las cosas están mal, y no es que no hay que hacerlo, pero hay que llamarlo para que nos dé la sabiduría, la fortaleza, el discernimiento, pues una serie de dones que son los méritos que hemos adquirido a través de Él en la cruz. Entonces, es muy importante comprender que el tema de la redención va unido a la encarnación
que se presenta como proyecto eterno de Dios desde la creación y no como a causa de el rechazo del Adán hacia el amor. No, no fue la causa. La causa es siempre el amor de Dios, no un acto humano que obliga a Dios a encarnarse y asumir el sufrimiento y la muerte en cruz. Es importante que captemos esto porque eh, pues forma parte de nuestra formación religiosa. Aquí en la página 140 nos presenta que la pasión de Cristo nos habla de un amor incondicional, de un don absoluto de sí mismo. La tradición cristiana, especialmente la mística, ha meditado mucho sobre la pasión de Cristo. Y pues tenemos, ¿verdad? Hoy San Ignacio de Loyola con su alma de Cristo. Pasión de Cristo, dame fuerza. ¿Dará el sufrimiento un peso excesivo? ¿Será que para algunas personas ese peso es más grave? Porque acuérdense que tenemos un dicho que dice que no hay un dolor tan grande que nos dé Dios que no lo podemos aguantar, que todo lo que nos pasa es porque sí podemos, ¿verdad? Entonces, aquí hace varias preguntas, que si realmente dará al sufrimiento un peso excesivo, la negación de sí mismo que propone su ascética no aplasta a la persona humana. Por ejemplo, esa acción que hace Jesús de asumirlo todo, de ir como cordero al matadero, dice, es ascética, ¿verdad? Ya en nosotros, en Él era amor, pero ya nosotros tenemos que trabajarlo de muchas maneras, ascesis, hacer muchos esfuerzos, muchos sacrificios para poder hacer eso. Y entonces dice la pregunta, ¿será que cuando tenemos ese sufrimiento, la negación de ese mismo sufrimiento por su ascética, o sea, por su esfuerzo, no aplasta a la persona humana? ¿No será un dolor más también o un sufrimiento más querer imponer esta realidad? Entonces dice, está hablando de la mística, ¿verdad? Está hablando de una perspectiva mística que ha reflexionado sobre la pasión y la muerte y el sufrimiento de Jesús. Y entonces dice, ciertas expresiones no pueden entenderse sino en la óptica de un amor apasionado, como la experiencia de Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces hay que captar el contexto de una niña que está en un cuartito muy enferma, que le apasiona el amor de Cristo y que quiere corresponderlo, pero que está enferma, muy enferma, de la tuberculosis y de todas esas enfermedades de aquel tiempo que no tenían curación. Entonces, ¿pero qué es lo que ella hace? Pues ella como niña, pues reflexiona en Dios como su amado, como que ella es un juguetito que está a su disposición y imaginando que es a veces como una pelotita que Jesús niño está jugando con ella, pero luego se aburre y la deja ahí tirado y dice, bueno, ya vendrá otro día a recogerme. O sea, ella hace su reflexión desde su contexto, desde su edad, pero sobre todo desde su amor, desde la comprensión de su amor. Y entonces ahí ella se muestra pues aceptando, donando su sufrimiento. Luego está Santa Teresa, la mayor, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús, se muestra como una mujer que ama a Dios con toda su pasión de su corazón, eh, y ella se presenta como porque lo ama, ella quiere sufrir como expresión de amor, pero luego también hay que ver otro contexto de otra época, de otra mentalidad. Es igual si vemos la vida de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Entonces vemos que él ya tiene un sufrimiento en sí porque ya destruyó su pierna, pues por el combate,
por esa bola de cañón que le destruyó la pierna. Ya tiene sufrimiento físico y también tiene sufrimiento moral y psicológico, porque no era lo que él quería, pues él quería otra experiencia en su vida. Entonces, toda la realidad que él esperaba de su vida se ve frustrada, se ve limitada. Pero ahí es donde va entrando la gracia, ¿verdad? Él va encontrando un caminito, pero luego se da cuenta que no lo puede trabajar, haga lo que haga, siempre va a encontrar una serie de limitantes internos, aparte de su sufrimiento y de su dolor físico de lo que él está viviendo. Y entonces él queriendo él hacer esa cesis, queriendo él con sus propias fuerzas dominar ese sufrimiento, pues acuérdense ustedes, ¿verdad? En la película él se lacera la espalda, ¿verdad? Provocándose más sufrimiento porque quiere lograr vencer otros sufrimientos internos que tiene. Entonces, pero ¿cómo comprender esas realidades? Pues hay que comprenderlas desde los contextos de la época, desde la mentalidad de la época y sobre todo desde el enfoque místico, ¿verdad? Ponen el amor como algo básico. Dice solo a partir del amor que se entiende porque el sufrimiento por qué el sufrimiento puede atraer a una persona. Entonces, bueno, será como tal vez nosotros no es que podamos entenderlo desde esa perspectiva porque estamos en otro contexto cultural y de historia diferente, pero podríamos hacer la analogía, acuérdense que siempre por analogía podemos acercarnos al misterio. Entonces podemos hacer la analogía de una mamá, por ejemplo que su hijo está sufriendo porque pongamos una cosa sencilla, se le tapa la nariz, no puede dormir, está llorando y todo. Bueno, entonces viene la mamá y lo levanta y trata de aliviarle ese sufrimiento y se da cuenta que si ella lo tiene en cierta pose, el niño puede dormir. Y entonces ella va a provocarse sufrimiento a ella porque va a pasar toda la noche colocada de esa pose ayudando al niño, provocándose ella sufrimiento. Pero ¿qué es lo que la mueve? ¿Querer sufrir? No, sino que es el sentido del amor hacia el otro. Entonces, por analogía, nosotros podemos ir entendiendo ese amor que sufre, pero no sin sentido, sino para darse al otro un poquito más. Entonces, si no hay amor, dice, el sufrimiento no tiene ningún sentido ni significado. En la vida, lo que importa no es si ha estado llena de placeres o de sufrimientos, sino si han tenido sentido, dice Víctor Frankl, ¿verdad? Y añade, la existencia humana siempre se proyecta más allá de sí misma, se dirige hacia un sentido. En esta perspectiva, el hombre tiene que actuar en su existencia, no para conseguir el placer o el poder, ni por la realización de sí mismo, sino para alcanzar la plenitud de su sentido. Y es Víctor Frank también. Y tiene otra frase aquí, todo puede serle arrebatado a un hombre, menos la última de las libertades humanas, el elegir la actitud en una serie dada de circunstancias de elegir su propio camino. Si no podemos cambiar la situación, si no está en tus manos cambiar esa situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Entonces, ya saben, este es el libro de Víctor Frank del sentido del sufrimiento, ¿verdad? Que cuenta de este hombre que estuvo en Auschwitz y que él en esa situación y en esas circunstancias, él logra encontrar el sentido. Y luego también tenemos una cita de San Agustín. Cuando se mira el mundo con los ojos del amor, aparece como algo totalmente comprensible, porque el amor da la verdadera luz a la inteligencia para mirar en la justa dirección.
Esto lo dice, pues, un poco San Agustín: "Amamos como vemos", ¿verdad? Entonces, es y luego otra cita de Víctor Frank, que las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa: la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. En síntesis, pues lo que tenemos en el sentido del sufrimiento es que pues ahí va a estar y nosotros elegimos si nos queremos amargar con eso, si queremos encontrarle un sentido y avanzar en la vida, si ese puede ser un motivo de gracia, de kairos, o si es pues nuestra desgracia en la vida, ¿verdad? Y no podemos avanzar. Pero pues nosotros tenemos en la cruz de Cristo, tenemos la fuente de ese sentido. Por eso decíamos anteriormente que sí debemos comprender muy bien el misterio de la encarnación y de la redención. Acordarse que la palabra misterio no significa es un muro impenetrable, sino que es algo que no podemos abarcar de forma total con nuestra inteligencia, pero sí nos puede dar luz en la vida para ir, sí, para seguir adentrándonos en ese camino. Entonces nos dice que Cristo ha recorrido el camino del amor en la aceptación del sufrimiento. Pero ojo, pues, porque esa aceptación no es aceptarlo así por así, ¿verdad? Es un sufrimiento que tiene sentido y va a dar sentido. Eso es muy importante, incluso en las catequesis, ¿verdad? Porque hay, tristemente, muchas interpretaciones de personas que consideran que, eh, incluso que la alegría o que estar alegre o disfrutar, pues eso no es querido por Dios, sino que Dios quiere que suframos y suframos y suframos, porque eso es aceptar su cruz. Y eso hay que catequizarlo, ¿verdad? Porque acuérdense, hay que liberar a las personas del sufrimiento, no provocarles más sufrimiento, ¿verdad? Hay que liberarlas de la culpa, hay que liberarlas de una serie de cargas, no ponerle más. Y entonces, aquí dice, en Cristo el sufrimiento humano alcanza una profundidad incomparable, porque el hombre que sufre está unido al Hijo único de Dios. Pero ojo también aquí, ¿verdad? No es sufrir por sufrir o cualquier sufrimiento. O sea, no se trata, es igual que el tema de la pobreza, ¿verdad? No es porque sea pobre y que me remedio, pues, y solo por eso ya está unido al Hijo único de Dios. O sea, eso hay que matizarlo, hay que entrar a profundidades, como lo va a decir el manual. Dice que se presenta sobre todo en su pasión como el hombre de dolores, descrito por el profeta Isaías, que creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida, que creció ante Dios como un retoño, ¿verdad? Como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia, le vimos, y no tenía aspecto que pudiéramos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores, sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que él soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz,
y por sus cardenales hemos sido curados. Entonces, imagínense que si es modelo y es ejemplo, pues ya les dejo aquí para que reflexionen un poquito este varón de dolores que asume Jesús y como modelo y ejemplo, ahí tienen ustedes más claro cómo tendríamos que ver nosotros el sufrimiento y el dolor, ¿verdad? Porque a veces lo único que hacemos es reaccionar, ¿verdad? Reaccionar ante el sufrimiento y peor si es causado desde afuera, pues ya sabemos, pero ya vimos que el hecho no es solamente que Jesús lo hizo y que sí lo hizo, por supuesto, pero volvemos al tema, ¿verdad? El catolicismo es, ante todo, una forma de vida y tenemos un modelo a seguir que es Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos con ese sufrimiento causado de afuera para nosotros? No digo el de una enfermedad o una situación que, pues, que puede estar en los genes o en cualquier realidad que nosotros no podemos cambiar. Vemos, por ejemplo, lo provocado de afuera que nos causa gran sufrimiento y que nos causa no solo sufrimiento, sino también dolor, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros asumir eso, reciclarlo para la salvación de esos mismos? Porque de eso se trataría, ¿verdad? Acuérdense que se trata de dar sentido para liberar, para salvar, o sea, de eso se trata, hay un para qué. Hay un por qué y hay un para qué hacer lo que se hace. Entonces, el sufrimiento de Cristo aparece de una forma particularmente intensa y dramática, sobre todo en el sufrimiento moral en Getsemaní, donde se prueba la verdad del amor mediante la verdad del sufrimiento. Entonces, fíjense que esto es muy bonito como palabras, ¿verdad? Que las vamos a repetir. Pero otra vez, el tema es reflexionarlo seriamente. Sobre todo tenemos esta encíclica, ¿verdad? Que es lo que les decía anteriormente. Este sentido de asumir el sufrimiento es para liberar al otro. O sea, sobre todo el sufrimiento que viene de afuera, que quisiéramos sacudirlo, pero cuando lo asumimos, el sentido es liberación, liberar al otro. Es para que el otro duerma en paz, mientras tal vez nosotros ya perdimos el sueño. Bueno, entonces me quedo hasta aquí. Si Dios permite y las cosas no cambian el día de hoy, mañana estoy con ustedes. Y si no puede ser, pues ya está la clase grabada para que ustedes la vean. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos queda para la próxima semana la cruz de Cristo, fuente de sentido. En eso estamos. Bueno, feliz tarde, feliz día.